esta ocasión, exploraremos dos figuras de notable significado en las Escrituras, quienes tuvieron roles vitales en los eventos religiosos de Judea en el segundo siglo después de Cristo. Estos protagonistas desempeñaron papeles esenciales en esa época, dada la ocupación romana en la región de Judea y la centralidad del Templo de Jerusalén en la dinámica de la vida religiosa y cultural. La narrativa de hoy se centrará en Caifás y Anás, los saduceos que crucificaron a Jesucristo. Pero antes de continuar, me gustaría invitarlos a suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderse ninguno de nuestros videos. Comencemos. Caifás y Anás surgieron como líderes prominentes en el mundo judío de esa época, y sus nombres aparecen en los relatos bíblicos. Su influencia es innegable en la trama que llevó a la crucifixión de Jesús y en los eventos que la rodearon. La ocupación romana trajo consigo un sistema de gobierno que limitaba la autonomía de las autoridades locales. Esto resultó en una relación compleja entre los líderes religiosos judíos, cuya responsabilidad era mantener el orden en el Templo de Jerusalén, y las autoridades romanas que buscaban mantener el control político y preservar la paz. El Templo de Jerusalén, como centro espiritual y religioso de la vida judía, atraía anualmente a miles de peregrinos que iban allí para ofrecer sacrificios y cumplir con sus deberes religiosos. Esto le confería al templo un poderoso simbolismo y un alto valor político. En este contexto de ocupación romana y tensiones religiosas intensas, Anás y Caifás emergieron como influyentes líderes religiosos. Ambos pertenecían a poderosas acepciones que no creían en la resurrección de los muertos y en el juicio final. Siendo sumos sacerdotes, se convirtieron en figuras centrales en la vida religiosa judía, otorgándoles poder y autoridad sobre los asuntos del templo. Es crucial destacar que la relación entre los líderes religiosos judíos y los romanos era compleja y a menudo tensa. La ocupación romana generaba un temor constante de revueltas y pérdida de privilegios. Este trasfondo histórico es fundamental para comprender las acciones y decisiones de Anás y Caifás, especialmente en relación con el arresto y juicio de Jesús. No solo Anás ocupó el cargo de sumo sacerdote en una ocasión, como era común, sino que lo hizo en varias ocasiones, destacando aún más su importancia en el liderazgo religioso de la época. En su tiempo como sumo sacerdote, Anás estableció un sistema de nombramientos en su familia, asegurando así la continuidad del poder religioso. Su control sobre el sumo sacerdocio le confirió una influencia considerable en el Templo de Jerusalén, donde supervisaba los rituales, la administración de sacrificios y el cumplimiento de las leyes religiosas. Esta posición no solo lo transformó en un líder religioso, sino también en una figura política clave, ya que el templo representaba un centro de poder y control en la sociedad judía. Además, Anás también controlaba los ingresos del templo y el cambio de monedas. En el Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículo 45, vemos que Jesús expulsó a los vendedores y cambistas del templo, acusándolos de corromper la religión. El comercio de animales y las actividades de usura en el templo eran extremadamente lucrativos, y el Talmud judío registra que la casa de Anás era rica y estaba involucrada en prácticas cuestionables. Junto con otros líderes religiosos corruptos del sacerdocio, su presencia manchaba el santuario. Esta mala reputación se debía en parte a sus conspiraciones para planear persecuciones. Por otro lado, Caifás, al casarse con la hija de Anás, también pertenecía a una familia rica y aristocrática. Alrededor del año 18 después de Cristo, fue nombrado sumo sacerdote, marcando un punto crucial en la narrativa bíblica. Al igual que su suegro, Anás, desempeñó un papel de liderazgo en el Templo de Jerusalén y en la comunidad judía en general. Su relación con Anás era interesante y significativa. Aunque era sumo sacerdote legítimo en el día de la expiación, la influencia de Anás es clara, ya que 5 de sus hijos también ocuparon el cargo de sumo sacerdote, además de su yerno, Caifás. Al casarse con la hija de Anás, se convirtió en parte de una dinastía sacerdotal que ejercía un control significativo sobre asuntos religiosos y políticos en Judea. Caifás era conocido por ser astuto, oportunista e implacable en su búsqueda de poder.
No dudaba en ignorar la justicia y derramar sangre inocente, siempre que sus intereses personales estuvieran protegidos. Su conducta egoísta y manipuladora es evidente en la forma en que defendió la condena de Jesús. En Juan capítulo 11, versículo 49, afirmó que Jesús debía ser sacrificado por el bien de la nación. Sin embargo, realmente no le preocupaba el bienestar del pueblo. Sus maquinaciones tenían un propósito extremadamente egoísta. Esta declaración de Caifás estaba relacionada con la creencia de que la muerte de Jesús evitaría una revuelta y protegería los intereses del liderazgo religioso judío. En cierto modo, la declaración de Caifás funcionó como una profecía indicando que Jesús debía ser sacrificado. Deseaban que Jesús no solo muriera por la nación, sino también para que los hijos de Dios dispersos fueran reunidos. Esto refleja la compleja relación entre la soberanía divina y la responsabilidad humana. Caifás, al pronunciar estas palabras, expresaba sus propios deseos y actuaba de acuerdo con su naturaleza pecaminosa. Sin embargo, a través de sus palabras, Dios estaba cumpliendo sus planes. El relato bíblico continúa narrando que, después de la declaración de Caifás, todos en el consejo estuvieron de acuerdo en planear la muerte de Jesús. Comenzaron a hacer planes para capturarlo y matarlo, aunque estaban un poco preocupados por la reacción del pueblo. Fue entonces cuando Judas Iscariote encajó perfectamente en esta trama al ofrecerse para atraer a Jesús en secreto. Después de ser arrestado, Jesús fue llevado ante Caifás, quien presidía el grupo de líderes conocido como el Sanedrín. En este juicio, el Sanedrín basó sus acusaciones en mentiras para condenar a Jesús a la muerte. Jesús eligió no responder a las falsas acusaciones de los líderes judíos, pero cuando Caifás lo interrogó sobre su identidad como Mesías, Jesús respondió haciendo referencia a un pasaje del libro del profeta Daniel. Esto dejó inmediatamente claro la hipocresía de Caifás, cuando fingió tristeza al rasgar sus ropas. En realidad, estaba satisfecho de haber encontrado una base para condenar a Jesús. Con la decisión del Sanedrín de que Jesús merecía la pena de muerte, fue llevado al gobernador romano de la región, Pilatos. Quedó claro en ese momento que Caifás y los otros líderes judíos estaban decididos a ver a Jesús crucificado. Es importante destacar que Anás y Caifás sentían envidia de Jesús. Desempeñaron roles activos en la decisión de acusar y condenar a Jesús a muerte. Su influencia política y religiosa contribuyó significativamente a la crucifixión en el Monte Calvario. Después de la resurrección de Jesucristo, Caifás se negó a aceptar las evidencias de que Jesús había resucitado. Por esta razón, arrestó y trató de matar a Juan. Además, Caifás participó en la muerte de Esteban y autorizó a Saulo, quien luego se conocería como Pablo, a perseguir a los cristianos en Damasco. Caifás desempeñó un papel importante en la persecución de los seguidores de Jesús, considerándolos una amenaza para la autoridad religiosa y política de la época. El túmulo de la familia de Caifás fue descubierto accidentalmente por trabajadores que construían una carretera en un parque al sur de la antigua Jerusalén. Los arqueólogos examinaron el sitio y encontraron los restos mortales de 63 individuos. El sepulcro más ornamentado tenía la inscripción del nombre José, hijo o de la familia de Caifás. Este era el nombre completo del sumo sacerdote que arrestó a Jesús, documentado por Josefo. En el interior del sepulcro había los restos de un hombre de alrededor de 60 años, que casi con certeza pertenecía al mismo Caifás del Nuevo Testamento. El descubrimiento es significativo, pero la autenticidad aún es objeto de debate. Por otro lado, Anás tenía la fama de ser corrupto y de cometer excesos en sus prácticas religiosas. A pesar de esto, después de la muerte de Jesucristo, Anás continuó ejerciendo su influencia en el Templo de Jerusalén. Es probable que haya muerto a manos de los romanos en el año 70 después de Cristo. Espero que hayan disfrutado de esta narrativa y que haya sido esclarecedora para ustedes. No olviden suscribirse al canal y dejar su like. Que Dios los bendiga.